¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Agrifuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. Hoy me acompaña en la conducción del programa la socia de Ager Consultores, Gabriela Verdugo. Gabriela, gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Eugenio, muchas gracias. Igualmente para mí un placer estar aquí con un Bueno, hoy día invitado especial. sí tenemos un invitado que lo conocemos hace bastante tiempo y tiene mucho, sobre todo en estas novedades que van surgiendo, las formas nuevas de hacer la agricultura, a pesar de que conocemos lo que hace nuestro invitado, pero siempre es bueno saber qué cosas novedosas están. Está con nosotros Rafael Elizondo. Rafael, gracias por tomarte un tiempo para conversar con nosotros, con nuestros seguidores. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola, buenas tardes. Gusto de saludarlos. Igual es un agrado, bueno, verlos de nuevo. Fueron mis profesores en la universidad ya hace varios años atrás. Y Sí. igual siempre es grato reencontrarse y conversar. Oye, Rafael, Ujú. cuéntanos a la gente que no te conoce o no está al día en lo que estás haciendo profesionalmente. ¿Por qué no nos cuentas en qué estás hoy día profesionalmente? Bueno, yo soy asesor de cultivos eh, protegidos, Ya, hortalizas principalmente. En la zona central de Chile. También me toca visitar, no sé, Arica eh, en forma frecuente, la zona sur también, pero principalmente ubicado acá en la zona central, asesorando productores y empresas del rubro de los cultivos protegidos. Y también tengo una estación experimental donde hacemos ensayos para empresas con una socia, también exalumna de la escuela, Claudia Severino. ya. Así que eso es un poco lo que hago diariamente, digamos, como trabajo. Rafael, Gabriel. pero es solo a empresas particulares, tú no eres parte eh, de alguna consultora de INDAP, por ejemplo, de ese tipo de... No, yo nunca he trabajado siempre he trabajado en forma particular, porque Ya. yo heredé, digamos, el trabajo un poco donde aprendí a trabajar y a ser asesor, fue con Alejandro. alguien que fue profesor mío en la universidad que se llamaba Alejandro Duimovich, Sí. y yo seguí sus pasos como asesor, de hecho. Esa es un poco mi historia, pero siempre, y él era asesor privado, no trabajaba Claro, claro. para Ajá, instituciones estatales. Yo seguía haciendo lo mismo. Oye, Pues, perfecto. Rafael, pero uno de los aspectos que mencionaste recién es que tienes una estación experimental además sí, para hacer evaluación de productos de distintos tipos de productos para los cultivos que trabajas, ¿verdad? sí, se llama Hortalizas Protegidas, Ya. tiene ya 10 años de funcionamiento y claro, hacemos ensayos para prácticamente la mayoría de las empresas químicas del país para hacer extensión de etiquetas Sí. para el servicio agrícola y ganadero y también hacemos ensayos de otro tipo de productos, hacemos desarrollos de, no Ya. sé, nuevos fertilizantes, nuevas moléculas que quieren salir al mercado y también de otros productos de bioestimulación de cultivos también. Hacemos Ya. todo Porque ese en trabajo. en ese caso, la estación experimental como la que tú tienes, cuando se trata de probar y validar pesticidas, es una exigencia del Servicio Agrícola y Ganadero. Tiene que estar Exacto. registrada Exacto, oficialmente ahí. está reconocida por la autoridad nacional para hacer ese Ya. tipo de trabajos. ¿Es como Para la gente, parecido a Biosea, Rafael? Sí, no, bueno, Biosea lleva más tiempo y tiene mayor cantidad de experiencias que realizan ellos, pero nosotros somos un poco más pequeños, pero sí estamos muy enfocados en el rubro hortícola en particular. Están más enfocados también en frutales. Nosotros Sí, es somos más amplio. completamente, claro, nosotros estamos muy Ujú. enfocados en lo que es hortaliza protegidas, o sea, sí. tomates, pimentones, qué sé yo. Oye, la pregunta del millón, ¿se autofinancia una estación experimental o tú tienes que estar Eh, insuflando tra- tra- permanentemente? Sí, es una pregunta que nos hacemos siempre con Claudia y Sí. no tanto, pero nos entretenemos, eso sí, aprendemos, nos Bueno, esa es permite, la ventaja, pues es información mm, de primera fuente. exacto, Pero, sí pero podemos tienes, aprender bastante de Sí. lo que está desarrollando, sí, claro, desarrollamos tecnología también ahí con las empresas, exacto, que sí, claro. eso nos genera también estar siempre a la vanguardia un poco de lo que está pasando
Bueno, de esto es lo que vamos a conversar con Rafael para que nos vaya contando entre telones de cómo se desarrolla todos estos aspectos, lo que nos está contando, ¿ya? De los cultivos protegidos como concepto que después vamos a desarrollar un poquito más y de cómo funcionan también estas evaluaciones y la importancia de tener una estación experimental, aunque cueste financiarla. Pero vamos y Sí. volvemos. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto un incremento de la producción, buenos calibres, la planta se ha expresado bien, buen follaje. Confort hídrico con menos agua. Chile es un país cuyos mercados consumidores más importantes son lejanos. Mi tarea es realizar estudios y proyectos en manejo de post cosecha para preservar de mejor manera la calidad y condición de nuestras frutas y hortalizas producidas en el país y con ello alcanzar con un buen producto dichos mercados. Estamos conversando con Rafael Elizondo, conociendo un poquito de este desarrollo tecnológico por las distintas etapas que fue pasando el cultivo protegido hoy día, cultivo en invernadero, que hablamos de tomate en invernadero fundamentalmente, y que ha ido cambiando con el tiempo. Rafael, yo mirado desde afuera, no siendo un experto lógicamente en eso, he visto un montón de cambios, ya que seguramente a ti también te tocó enfrentar e ir adaptando los cultivos a eso. Yo me acuerdo de los invernaderos, estructura metálica, de madera, con polietileno, que duraba creo un año o una temporada, con suerte, a estructuras, distintas formas de la estructura, ya con plástico que duran más tiempo, plantas que se germinaban, cada uno hacía sus plantas, y hoy día los nuevos profesionales, ¿ya? Y tú conoces la historia, ¿no es cierto? Pero los nuevos profesionales se encuentran con una cosa distinta, y si uno les cuenta la historia, probablemente se van a reír de cómo lo hicimos, pero bueno, para eso estamos los profesionales, para ir avanzando. Oye, ¿Cuáles y son los no cambios? solo Sí, en la producción, sino que también en la multiplicación. por Hay eso, unos cambios increíbles. Y ¿por qué lo no nos otro cuentan? interesante, fíjate que hasta el pequeño agricultor, porque yo estoy haciendo unos trabajos con pequeños agricultores en la zona de Catemo, y ellos todos compran plantas. Ya nadie hace almacenes, salvo cebolla, lo demás no. ¿Por qué no partimos revisando eso? ¿Por qué, por ejemplo, uno no debería hacer sus plantas? ¿Por qué es mejor comprarla? Sí, lo que pasa es que se fue especializando todo, porque en realidad el tema de los viveros parte en el extranjero, ¿cierto? Después el concepto de vivero de hortaliza llega a Chile hace ya más de 20 años, yo diría que 25, 30 años, quizás llegó el primer vivero de hortalizas acá, donde empezó a especializarse se externaliza ya Sí. el tema de hacer las plantas. Antiguamente, acá en la zona, cada parcela, ¿cierto? Cada productor tenía su unidad de propagación, ¿cierto? De su Mm. semilla. Y cada uno hacía sus semillas que eran resacadas de cultivo, nomás. Del Entonces mismo cultivo, no claro. tenían un costo no muy alto, digámoslo así, eran semillas hasta locales. Pero cuando empiezan a usarse híbridos ya de mayor producción, ¿cierto? Donde la producción era Con mayor mayor y el genética. costo tenía un costo también más alta la semilla, entonces era ya más complejo perder esa semilla. Entonces justo aparecen, ¿cierto? Este tipo de empresas que empiezan a prestar el servicio de multiplicación de Claro. semillas. Y en paralelo existían los dos aspectos, tanto el productor que compraba semillas a una distribuidora acá local, Sí. por ejemplo, y hacía sus plantas,
o que el vivero, simplemente uno le encargaba al vivero las plantas que uno quería y se aseguraba también uno que llegara a la cantidad exactamente que uno buscaba. Entonces Y es le enrolaba la responsabilidad correcto, claro, a la empresa que yo necesitaba, no al que sé, te 100.000 abasteciera de plantas las plantas. y me tenían que llegar Y, 100.000 y plantas. mucho más pareja. La planta comprada en vivero es una maravilla, viene la bandeja completa. Exacto. Sí, entonces se fue especializando esto. Yo diría que cuando viene el gran cambio ya a nivel hortícola fue cuando empiezan las plantas injertadas. Yo diría que eso sí genera un cambio, pero radical. Es La que esa zona de era una Arica es técnica donde, que no podían usar los pequeños los agricultores en general. Es una técnica un poquito más sofisticada, requiere una infraestructura, requiere mano de obra bien especializada. exacto, Pero exacto, ¿cuáles son las tal razones? cual, ¿Cuál- el uso de ese tipo de planta exige ciertos niveles tecnológicos para la producción, hay una especialización Claro. mucho más alta, debido a que al final para obtener una planta tengo que sembrar dos semillas, el portainjerto y la Y, variedad, y y la tengo que variedad, hacerlas claro. coincidir para que los diámetros de los tallos sean más bien similares al momento de la injertación y por lo tanto eso exige un manejo ya de la nutrición y del manejo ambiental del invernadero más sofisticado, digamos así, más especializado. Oye, Y eso Rafael, hizo cambiar fuertemente la producción y debido además a las ventajas en cuanto a producción, ¿cierto? Que se fueron logrando en los campos, cuando se empezaron sí. a colocar de a poco primero y después empezó a crecer exponencialmente su uso. Entonces ya se fue especializando y los viveros además se transforman ya no solamente en empresas que hacen plantas, sino que además son los distribuidores de las semillas también. Claro, Entonces las ahí empresas de hay ese una... tipo le entregan a El ellos cambio también la distribución. tecnológico, el cambio tecnológico a pasar a planta injertada tiene que ver con ventajas que tú obtienes por parte del porte injerto específico que te resuelve algún problema o cuáles fueron las razones para pasarse a Sí, porte injerto. sí, nacen como una necesidad primero, bueno, tiene varios Lectura, objetivos. varias El, lecturas. el primero, claro, primero fue resistencia a enfermedades, yo diría que fue la primera, Sí, Ya, la primera línea, digamos. claro, cuando llegan con ese concepto de aumento de resistencia a enfermedades de suelo, en claro. esos años tenemos que recordar que la producción hortícola nacional, y así como el cultivo de tomate en particular en el mundo, cultivo protegido de tomate, así como el de frutilla, por muchos años se usó un fumigante de amplio espectro, ¿cierto? Que era bromuro de metilo por Claro. Sí, muchos sí. años y eso obviamente tenía una fecha de caducidad por ser un agente depletor de la capa de ozono. Entonces, por el protocolo Montreal de 1987 eso tenía que eliminarse. Entonces, tenía los días contados. Hasta nuestro país Claro. se elimina completamente este fumigante el año 2015. A mí me tocó además participar en un proyecto de Naciones Unidas. Me tocó ser el consultor nacional de ese proyecto para, más que eliminar el bromometilo, era para buscar alternativas Al bromuro. al, al bromuro. Y bueno, una de las estrategias que digamos, se desarrolló fue justamente el uso de plantas injertadas Claro. y el tema de cómo manejarla, ¿cierto? Después se ve que el uso de estas plantas injertadas mejora además la producción, o sea, El al tener una rendimiento. raíz más poderosa, ¿cierto? Me Sí. genera a mí una planta que es capaz, ¿cierto?, de lograr un potencial de producción mayor que una planta franca en general. Y eso es una ventaja muy fuerte, sobre todo cuando se hace ciclo largo, como en la zona de Arica, por ejemplo, donde ellos pasan por todo el invierno y eventualmente plantan el primer trimestre del año, cosechan desde mayo en adelante normalmente, terminan de cosechar a fines de noviembre, o sea, hacen un ciclo puede ser Largo, de largo, 20 largo. a 27 racimos, entonces Ya. ellos, esta planta le da un poder de poder hacer ese ciclo largo que hacerlo en una planta franca es muy difícil en realidad. Entonces, eso genera un potencial de producción mayor. Claro. Ahora, acá nosotros normalmente hacemos 2 a 3 ejes por planta, porque por el costo de ella y porque es capaz de hacer eso. Una planta franca, Ya. si bien es cierto, No sería no tiene posible. esas capacidades, digamos. Mm, mm. Entonces, da una Correcto. seguridad de producción mayor, diría yo,
pero obviamente tiene sus temas que hay que siempre enfrentar, Claro. que tiene una mayor susceptibilidad a enfermarse, como las plantas las tienen que prácticamente operar en un vivero, porque realmente las Ya, cortan una a la otra, Claro. entonces eso, la capacidad de los viveros, ¿cierto?, de poder desarrollar plantas sanas, ¿cierto?, que lleguen al productor es un desafío permanente para ellos. Eso genera además una mayor, ¿cómo se llama? Una mayor dependencia, ¿cierto?, de los viveros por parte del productor, porque ellos en un vivero nomás podrían tener esas capacidades instaladas, tanto a nivel de Sí. personal especializado como de los invernaderos o las estructuras necesarias para hacerlo. ujú. Oye, Eso Rafael, ha pero ese cambiado. punto, por ejemplo, del portainjerto, también es algo dinámico que está en permanente desarrollo de buscar nuevos portainjertos, o ya se empieza a quedar más o menos con un estándar que es el que se usa. Por ejemplo, Eso en sí. frutales, ¿no es cierto? Si yo lo comparo con frutales, todas las Mm. plantas son injertadas. Entonces, ¿qué le estás buscando? Mira, que los Ah, paltos, antes era la palta chilena, después se cambiaron a esta otra. ¿Cómo existe esa dinámica también de buscar sí, bueno, permanentemente? acá en Chile los portainjertos son de empresas que vienen de afuera, empresas Sí, holandesas, israelíes, eh, francesas, no sé, distintos Orígenes. países que han de distinto origen, japonesas también, y que tienen una diversidad enorme de portainjertos. Hoy en día el mercado de portainjertos en ya. Chile en el mercado deben haber Sí. unos 25, más o Ah, menos. ya. Entonces, dentro de Pero para los que se distintas clasifican condiciones normalmente, también. claro, Se han para, por desarrollado ejemplo, vigor portainjertos alto, adaptados a suelos un poco más salinos y por ahí hay una exacto. investigación interesante. Mm. Claro, hay portainjertos de alto vigor, de vigor Sí, medio y vigor bajo, ya. si no se puede clasificar solo por vigor. En cuanto a Mm. resistencia a enfermedades, cada vez las empresas de semillas han ido aumentando el pool de resistencia a esos portainjertos, a la medida que nos aparecen también nuevas enfermedades en los suelos. Ya tenemos Claro. nosotros acá en Chile ya Fusarium, Licopersicii, raza 3 ya presente ya de hace un tiempo, y por lo tanto prácticamente todos los portainjertos o sea, muchos de los portainjertos que estamos usando tienen esa resistencia, aunque todavía usamos portainjertos que no la tienen porque no está Ya. diseminada Todavía está. en todos los Claro. campos de los productores, entonces uno va eligiendo de acuerdo a eso. Ya. Entonces hay un desarrollo muy fuerte. Yo tengo ahora junto con Claudia, tenemos un grupo, prácticamente todos los asesorados que tengo yo y algunos de Claudia, nos juntamos en un grupo. Bueno, más tenemos reunión donde hacemos investigación más centralizada. Entonces Ya. hacemos evaluaciones, de ejemplo, de bastantes materiales de portainjerto para ir viendo cuáles se adaptan mejor a las necesidades de justamente los productores y ver si hay tanta diferencia entre ellos como uno, Como para meditar el cambio. claro, hacer los cambios. Entonces, y eso ha servido bastante porque en realidad no ha permitido darnos cuenta de varias realidades que a veces no hay tanta diferencia entre ellos. Algunos sí tienen algunas ventajas sobre otros y al final eso le permite al productor también tener mayor información a la hora de decidir. Pues, entonces, muchas Claro. veces se transforma solamente en un tema comercial donde el productor ahí tiene que negociar, ¿cierto?, cuál es el portainjerto que más les conviene, siendo que entre ellos a veces no hay tantas diferencias. Y eso Oye, es una Rafael, ventaja grande. entonces, de lo que yo entiendo, tú cuando Mm. vas a comprar plantas, pides la variedad y pides el portainjerto. Sí, exactamente. Nosotros aquí los productores ellos dicen, ya, yo quiero esta variedad para esta época y el portainjerto de acuerdo a lo que él busca. Normalmente en Arica se usan bastante portainjertos de alto vigor para pasar y que tenga más El resistencia periodo a largo, claro. salinidad, a suelo zoico, ¿cierto?, que es lo común de allá. Acá se usan portainjertos normalmente de vigor medio, aunque el vigor alto está también en ciertas variedades que tienen un vigor más bajo. Estamos poniéndolo Sí. con portainjertos de más vigor para potenciar Y ese esa vigor de la productividad. variedad, y por lo Mm, mm. tanto hay distintas combinaciones. Yo de las empresas que asesoro usamos distintos portainjertos y algunos en los suelos que son más pesados, por ejemplo, acá de que tienen más arcillosos, usamos portainjertos de alto vigor normalmente. Ya, Eh, ya. y en suelos que tengan menos problemas usamos vigor medio. Ya hay una experiencia de
bastantes Oye, años de medición. Ya los productores además tienen sus sí. favoritos y dicen, me gusta Oye, este. Sí. nos está pillando el tiempo, así que vamos a ir a una pausa y vamos a continuar en esta interesante conversación con Rafael Elizondo. Hola, soy Alberto Cortés, ingeniero agrónomo y administrador técnico de la Estación Experimental La Palma de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Contamos con 50 hectáreas de superficie tanto de huertos frutales como un vivero de frutales subtropicales acá en la zona de Quillota. Rafael, hemos pasado por la historia a grandes rasgos del desarrollo de estos cultivos y hay algunos aspectos que tú has señalado que me han llamado la atención. Evidentemente, en su momento las enfermedades en el suelo llevaban a que tenés que fumigar con bromuro metilo, con toda la complicación que eso significaba para la biología del suelo. Me imagino que para la nutrición misma de las plantas, con plantas que son más caras, ¿ya? Que están mejores, evidentemente, pero son más caras, que requieren ciertos manejos. Todo el tema ese de riego nutricional, manejo del suelo, ¿cómo lo han enfrentado? ¿Qué es lo qué ¿Cómo cambios, se ha qué ido cosas? adecuando? Sí, Sí, Luna, sí, cuando aparecen las plantas injertadas, había muchas expectativas con eso, que no ya, se iban a enfermar por nada y qué sé yo, pero al poco tiempo nos vimos que el tema de nematos, por sí, ejemplo, las afectaban de la misma manera, ¿cierto? Eran muy fuertes para enfermedades vasculares que eran muy comunes en los campos, como mm, fusariosis o verticilosis, pero lo que era o raíz corchosa, ¿cierto? Que es pirinoqueta, licoparcisis, la agente causal, que era una enfermedad muy común aquí en esta zona, sí, era muy fuerte, pero sin embargo, para otras enfermedades era complejo y nos dimos cuenta que habían otros problemas en el tiempo, ¿cierto? Empezamos a dar ya, cuenta eh, que se enfermaban igual, pues. Entonces empezamos con el tiempo a mejorar, diría, un aspecto que yo me he dado cuenta en los últimos años nos ha cambiado bastante la presión de enfermedades. Hemos podido reducir mucha presión de enfermedades sí, de las plantas con un manejo del riego mejor. ya, Yo diría que uno de los grandes problemas que como país tenemos en general en distintos cultivos es el regar. sí, Y normalmente por el sobreriego, Sí. principalmente porque tenemos un problema, o sea, es una característica de nuestro país que buscamos siempre que los calibres tienen que ser los mayores posibles. Y existe un convencimiento generalizado, inclusive en el medio productivo en general, que mientras más agua, más más grandes van grande. a ser los frutos. Los Entonces, tomates, claro. o cualquier fruto que sea. Entonces, Sí, eso sí, lleva a un exceso y por lo tanto hemos ido evolucionando primero a través del uso de calicatas de suelo, revisión de raíces, que era ya, algo que antes no se miraba tanto, hoy en día es algo fundamental, revisión de raíces, ver que las raíces estén activas. Y hemos ido incorporando además instrumentos para medir la humedad y poner un número al contenido de humedad del suelo. Yo diría que ya, eso mejora bastante y reduce bastante errores y le da también mucha seguridad al encargado de riego a la hora de decidir regar. Antiguamente usábamos puros tensiómetros, que era una sí, tecnología que ya va quedando atrás. Hoy día usamos sensores electrónicos o dieléctricos para poder tomar decisiones. Conjunto con eso hemos ido cambiando o adaptando la nutrición, ¿cierto? A través de métodos de seguimiento nutricional, que lo hacemos directamente en el campo, ya. sin necesidad de llevarlas al laboratorio, sino tomamos con Eso es sensores que importante. tenemos en los mismos periodos que los tienen, ¿cierto? Podemos ir hacer seguimiento de los principales parámetros. Sí, Y lo último que hemos visto y que, bueno, uno ido aprendiendo, ¿cierto? Es un mundo oculto, ¿cierto? Muy complejo, que yo estoy mm, recién estudiando así como de nuevo, que es la sí, microbiología del suelo, que es algo apasionante, una cosa bastante compleja, pero
que es fundamental, ¿cierto? Y yo diría que va a generar un cambio metodológico, ¿cierto? De la nutrición de las plantas a través de la mantención o de lo que es la microbiota. El concepto, ¿cierto? De antiguo, ¿cierto? De lo que se creía que eran los microorganismos del suelo, que el bromuro de metilo los mataba por completo, aunque no era cierto porque después había una repoblación, pero sí se alteraba completamente la microbiota del suelo. Hoy en día se está cada vez estudiando más y cada vez más desarrollo en ese sentido. Hay muchas ofertas, muchas empresas que desarrollan microorganismos para, como agentes de control de enfermedades a nivel de suelo. Sí. Existe bastante desarrollo a nivel de eso. Estamos buscando metodologías para poder definir lo que es un suelo sano, de lo que es un suelo enfermo, ¿cierto? Hemos estado viendo cómo multiplicar, ¿cierto? Los microorganismos, pero con seguridad, ¿cierto? En los campos, que es un área muy, muy compleja, ¿cierto? De fácil contaminación, pero es un área que tiene un desarrollo cada vez, diría que está creciendo a nivel de frutales, también se está aplicando, ¿cierto? El concepto En de flores suelo también, vivo, sí. claro, el suelo vivo se está desarrollando, entonces esas metodologías para poder mantener esa microbiota de suelo, para aumentar la fertilidad. Yo cuando supe el concepto, cuando leyendo, leí, por ejemplo, que prácticamente entre el 20 y el 30% de los carbohidratos que la planta genera a partir de la fotosíntesis van hacia la raíz para generar exudados radiculares para la mantención de la actividad microbiana que está alrededor de ella. ¿Por qué? Porque las raíces dependen completamente de esa actividad microbiana para la absorción de nutrientes y de protegerse del ambiente inclusive. Entonces, eso es algo que uno no puede obviar y por lo tanto uno tiene la obligación de proteger y mantener y aprender a partir de eso, que es complejo, insisto, pero es un desafío fuerte para las nuevas generaciones también de poder desarrollarlo. Diría que va a Oye, generar un cambio Rafael, fuerte en las metodologías de nutrición también. oye, y todo esto, estos sistemas de cultivo más sofisticados, eh, han permitido bajar la carga de agroquímicos, que a la gente siempre le preocupa que el tomate es prácticamente una bomba para el cuerpo humano. Sí, es que sí, diría que lo que pasa es que el desarrollo de lo que... Ahí es otro un tema gigante ese, ¿eh? El desarrollo de productos, ¿cierto? Que no sean químicos ha ido creciendo, pero fuertemente las grandes transnacionales que Sí, dominan la todo. agricultura química o que la dominaban en el pasado, se han ido convirtiendo, han ido comprando empresas, inclusive o desarrollando sus propios productos en base eh, a productos de control biológico, digamos, de enfermedades. Es algo que se usa mucho y hoy en día, yo diría que de los productos que yo recomiendo hoy en día, entre el 50, por lo menos 50% son biológicos. Son para bacterias que controlan otras bacterias, hongos que controlan distintos Y otros hongos. fíjate que eso que estás señalando tú tiene una dinámica y una modernidad mucho más alta que incluso lo que se está haciendo en frutales. En frutales ese cambio ha sido mucho más lento, pero veo que normaliza, parece ser que es mucho más rápido la adopción de este tipo de Sí, tecnología. lo que pasa es que nosotros al final usamos un poco la escuela europea. En Europa, por ejemplo, a nivel hortícola, yo conozco bastante Almería, por ejemplo, y ellos, por ejemplo, que exportan mucho a mercados de alto valor, Claro. solamente les pueden usar o le aparecer los residuos 2 analitos nomás. No Dos. pueden hacer nada más. 2 nomás. Entonces, prácticamente han ido restringiendo el uso de pesticidas en Europa a un nivel ya casi asfixiante para el productor. Entonces, Claro. se ha tenido que reconvertir a un uso de biológicos muy fuerte. Por lo tanto, la oferta de productos es gigante. Y Chile estamos en el mismo camino. Todavía hay Claro. enfermedades o plagas que son más complejas, que todavía necesitamos muchos pesticidas químicos por su complejidad, pero en la medida que se avance en otras áreas del control biológico también, de conservación, ¿cierto? De corredores biológicos y otras áreas que también que vamos a desarrollar acá, va a ir, obviamente la presión de plagas va a ir disminuyendo como sea. Entonces, y eso obviamente nos permite el uso de estos
productos sin entrar ni siquiera en lo que es control biológico. Yo diría que eso sí estamos muy tarde en lo que es hortaliza, en el hortícola, lo que es, o en el país, diría yo, de lo que es el control biológico de plagas con otros insectos. Y diría que eso todavía es algo que como país nos falta desarrollo, y creo que es un desafío todavía importante, pero diría que falta bastante desarrollo, de masa crítica, de bajar los costos de implementación de este tipo de tecnología que en el mundo se usan bastante, México, Israel, España, Italia, ¿cierto? Uno viaja y ve que esto está ampliamente utilizado. En Chile todavía, los costos todavía que implica su implementación hoy día se alejan mucho de la realidad que uno puede implementar, pero todo lo que es pesticidas o controladores a nivel de microorganismos, de otras enfermedades y plagas, eso está muy desarrollado y está bastante ya implementado en los campos. Y por tanto hay bastante, sabemos qué podemos aplicar, qué no, ¿cierto? Eso va generando, o que como complementar ambos mundos. Y eso se puede hacer. Y eso es Oye, gratis. para la gente que nos escucha y que está en otras áreas de cultivo, no en hortalizas, sino está en frutales específicamente, ven que es bastante complejo manejar estos sistemas productivos con los que trabajan ustedes. ¿Tú cuántos años ya llevas profesionalmente, Rafael? Yo llevo 23 años trabajando. 23 años. Sí, que Aprendiste con fácil el sacar la cuenta, maestro. pues. ¿Ah? Salí el año 2000, así que... Aprendiste con Alejandro Dubemovich y hace poquito dijiste, estás aprendiendo ahora de la biología del suelo. ¿Ya? Sí. Bueno, Nunca se termina de aprender. ese es el punto, nunca se termina de aprender. Y yo no sé si a esta altura, Rafael, ya visualizas cuáles son los próximos desafíos que, o sea, va a alcanzar a lo mejor a tener que enfrentarlo tú o van a quedar pendientes para las próximas generaciones. Sí, yo diría que el cambio climático es un tema importante. Yo diría que el uso eficiente del agua, yo diría que es algo que siempre va a ser necesario mejorar. Yo diría que a nivel, y el tema de los costos, el costo del insumo dentro de este rubro es elevado, entonces por lo tanto tenemos que buscarle cómo reducir ese tipo de costos. Yo diría que yo estoy apostando a la microbiología del suelo como una manera de reducir bastantes costos y hacer más sustentable, o sea, sustentable en el sentido de ser estable, digamos, un sistema, de que no tenga tanta variabilidad, y al hacerlo más complejo desde el punto de vista ecosistémico, obviamente la estabilidad de todos los ecosistemas aumenta, por lo tanto no es una locura pensar eso. Así que yo creo que esos son, yo diría que Por los ahí van mayores Los desafíos del desafíos. futuro. Oye, Exacto. Rafael, lamentablemente se nos va el tiempo, pero qué bueno el último mensaje para que la gente también sepa, sobre todo aquellos que no están ni siquiera en agricultura, que creen que producir tomates, poner una semilla, salen los tomates y van directo, y no hay ciencia detrás, no hay pestañas, ni malos ratos, ni nada que lo justifique. Todo este tremendo trabajo profesional que hay que hacer para estar al día y para ofrecer los productos que la gente va, los compra y se los come sin tener idea todo el trabajo que hay detrás. Te agradecemos a nombre de AGEL tu tiempo para conversar con nosotros y contarnos estas novedades y por dónde va la cosa en los próximos desafíos. Gracias, Le Rafael. agradezco a usted, ha sido un agrado conversar con usted y verlo y contarle un poco lo que uno está en el día a día profesional. Muchas gracias, Bueno, Rafael. Hasta una próxima oportunidad. gracias Gaby también por tu compañía y a ustedes, los que nos siguen, los invitamos a un nuevo programa de AgriFuturo. Gracias.